science fiction does allow us to foresee the unforeseen, to prepare us for the future, for the unpredictable future. El escritor Arthur Charles Clarke puede considerarse la versión moderna de un adivino. Por su cultura, visión e inteligencia, ha asesorado a la ONU, Microsoft y la NASA. Fue el primero en proponer los satélites de comunicación y a la edad de 27 años demostró su viabilidad técnica. Hace 30 años, su guión para el filme 2001, una odisea espacial, fue muy adelantado a su tiempo y marcó el inicio de la investigación de la inteligencia artificial. Hablaremos de aquel joven, hijo de unos funcionarios de correos de Somerset, Inglaterra, que dejó aquel mundo para convertirse en uno de los visionarios más respetados de nuestro tiempo. El hombre que vio el futuro. El nombre de Arthur C. Clarke se hizo famoso con 2001, una odisea espacial. Pero con el próximo milenio despuntando en el horizonte, la fecha 2001 ya no sirve como símbolo del futuro. Por eso Clarke ha adelantado el calendario 1000 años con su nueva novela 3001, la odisea final. Well, 3001 is about everything, and particularly the ending, it suggests that there's much more to everything than we imagined. The millennium is really a very artificial thing, but it is useful for concentrating the mind. A pesar del tema, el siglo 31 quiso escribir el libro rodeado del decadente esplendor colonial del Gold Face Hotel de Sri Lanka, el país que él considera su hogar. I lived here in this room, made one or two trips outside, went home I think a couple of times for a few hours, but essentially I was in this room, for 3 weeks, and during that time I wrote the core of the book. Go to another place. There's no water. It's a drought, right? Well, I had to get some peace and quiet away from my rather busy household. There's lots of humans and animals there, and there's things are happening all the time, and phone calls, and so I realized I'd have to isolate myself. And this is one of my favorite places, and so I just hid here for 3 weeks, so it worked out beautifully. Clarke no es el único famoso que ha recorrido los pasillos marmóreos del Gold Face. En la suite donde escribió 3001 se alojaron Lord Mountbatten, el duque de Edimburgo e incluso Richard Nixon. Pero es su relación con Clarke la que él orgullosamente anuncia. Su busto mira fijamente a los nuevos huéspedes, un homenaje al autor de la ambiciosa 3001, obra que, según él afirmó, jamás escribiría. A couple of years ago, my agent told me that there was great pressure on me to do this, and I said, no way, and turned it down flat. Then they started to wave green paper in front of me until my eyes glazed over. But even then, I must say that I would not have done it purely for the money. I suddenly realized I had an opening, the perfect opening for the final installment, and that was it. Nos introduce en el extraño nuevo mundo del 3001,
a través de los ojos de un astronauta revivido tras vagar por el espacio, congelado durante 1000 años. 1,000 years does give you room to imagine almost anything which we could imagine how could be done in that period of time. So I've taken the things that interested me, things which seemed dramatic and as well as being possible, and just developed them. Clarke concibe un mundo en el que, entre otras cosas, se somete a los animales a ingeniería genética para crear una nueva generación de sirvientes domésticos. Las personas intercambian información tanto verbalmente como por contacto manual. Los grandes negocios a escala mundial y las telecomunicaciones llevan a la abolición de los usos horarios. A pesar de su convulsiva visión del próximo milenio, Clarke afirma que el impacto del futuro puede ser un concepto del pasado y que en el siglo XX, a diferencia de nuestros antepasados, nos hemos adaptado mentalmente a vivir en una constante revolución tecnológica. I think anyone coming, say, from the Battle of Hastings to our time would probably go crazy. I mean, everything would be totally strange. Whereas I suspect that if we were sent 1,000 years in the future, much of the technology, I mean, it would be strange and marvelous, but it wouldn't be totally alien. It's hard to imagine there'll be anything that will totally overwhelm us, but there may be, even in 100 years' time. Pocos prestarían atención a estas predicciones, de no ser por el prestigio de Clarke como hombre capaz de prever el futuro. Su ficción ha precedido invenciones del mundo real como el vídeo, el correo electrónico, las lanzaderas espaciales, el ordenador portátil o la clonación. Clarke no tiene laboratorio. Creo que nunca ha trabajado en un laboratorio. Su laboratorio está aquí, en la cabeza. Analiza las cosas como si las abriera, como se parte un huevo. Clarke quedará como uno de los grandes visionarios del siglo XX. Nadie conoce el futuro. Eso es esencial porque el futuro no es inevitable. Lo hacen en buena medida los propios humanos y el azar juega su papel. Sin embargo, es posible ver pautas que otros no han visto. Y creo que eso es algo que indudablemente Clarke ha hecho. Es de la clase de personas que el mundo necesita. Tenemos una increíble cantidad de especialistas, pero ¿cuántas personas tenemos que sinteticen ese conocimiento dando una visión del futuro? As far as the future is concerned, any political, sociological prediction is utterly impossible. Look at what's happened in the last 10, 20 years. The only thing you can do about predicting the future, the only area where there's any possibility of success is in the technological future. A lo largo de su vida, Clarke se ha valido de su imaginación de ciencia ficción para elevarse sobre el mundo real y concebir lo inconcebible, como cuando hace 5 décadas inició la revolución de las modernas telecomunicaciones. Towards the end of the war, I got this idea of using satellites as relay stations. British television started just before the war and was stopped, of course, when the war began. So I'd seen some television and realized, of course, that the range of ground-based transmitters was very limited because of the curvature of the Earth. So obviously, the higher you could get, the better. If you could get right out into space, you could cover half the Earth in one go. And there was this particular 24-hour orbit, and the satellite at that height, at that particular distance, would stay fixed over the same spot on the Earth. So I wrote this up in a short article, and that's where the whole thing started. And sometimes I feel like the late Dr. Frankenstein. Tenía una gran visión de futuro respecto al potencial de los satélites. Ya en los 60 anticipó un mundo en que los satélites harían imposible la ocultación de información, porque cualquiera que tuviera un ordenador portátil podría difundir sus historias.
Y lo escribió en un tiempo en que los ordenadores más pequeños tenían el tamaño de este hotel. I was rereading the article the other day, and it's interesting to see what I got right, what I got wrong. I didn't think it would happen as quickly as it did, but everything I said has happened. Ahora, años después, los satélites de comunicaciones vuelan por el espacio en la denominada órbita Clark. Y magnates del satélite como Rupert Murdoch o Ted Turner siguen consultando al hombre que hizo que su negocio haya sido posible. On the whole, of course, the benefits are enormous, but sometimes I do see some of the violent, horrible programs, fictional programs, I do feel rather disgusted. But on the other hand, when we see what is really happening in the world, we've got to know what is going on before we can, create a sane and civilized world. Clark, mediante un acuerdo con los gobiernos de la India y Sri Lanka, se encargó personalmente de llevar la televisión a su país de adopción. Fue el primer particular del mundo propietario de una estación de recepción de satélite. Su casa sirvió como enlace de la CNN para toda Sri Lanka. Y la revolución de las comunicaciones que Clark ayudó a inspirar ha transformado su propia vida de trabajo. Clark vive donde quiere, en un pequeño paraíso. No obstante, está totalmente conectado al resto del mundo por la revolución de las redes. Vive de hecho en una casa electrónica y es un símbolo del potencial, de las posibilidades de vivir en cualquier lugar y sin embargo estar conectado al mundo del cambio y el avance tecnológico. We're still at the beginning of the satellite communications era, and as more and more satellites, more and more powerful ones, and people have their own individual receivers, telephones, and everything else, then we will have one global electronic family, for better or for worse. Clark reside en Cinnamon Gardens, un barrio residencial de Colombo, la capital de Sri Lanka, donde comparte casa con su socio y familia. Allí ha pasado la mayor parte de su carrera de escritor, tras un pequeño escritorio, concibiendo las ideas que le han convertido en el residente más famoso del país. I like the people, and it's a beautiful country, and it really has everything. Yeah, okay, so that to Muscatine, regular. And this can be put in the file outside. Okay. Es un gran maestro sentado en su pequeño tecnoenclave, rodeado por las numerosas personas que le visitan. Siempre me ha impresionado ver cuánta gente viaja hasta allí. Arthur Clarke tiene un libro de invitados en donde firman quienes van a visitarle. Me impresionó ver en su libro personas como Harrison Ford, astronautas, actores, cantantes, escritores de ciencia ficción o periodistas. Todos han viajado hasta allí. Todos van y presentan sus respetos a este hombre en su casa, su pequeño oasis de gardenias y rosas de Sri Lanka. Clark ha vivido en Sri Lanka más de la mitad de su vida, pero hasta 1970 no logró la ciudadanía. En sus primeros días en Colombo, antes de ser un escritor de fama de los que reciben anticipos de $1 millón, la dependencia de Clark de su trabajo como escritor freelance suponía una ausencia de ingresos estables. Y para asentar su situación económica, puso junto a un socio un negocio de submarinismo. Un filón en potencia que satisfacía también su amor por el Océano Índico, la razón por la que, según él mismo afirma,
Vino a Sri Lanka. And people are often surprised that I'm interested in diving, in underwater exploration, which is what brought me to Ceylon as it was then, back in 1956. And the reason is simple. I realized when the scuba equipment was invented that I could experience something very close to weightlessness in the sea, something which was, of course, one of the characteristics of space flight, even though no one had really experienced it at that time. So I got diving gear and started diving around and exploring the ocean and became more and more fascinated by it, and ended up here. And of course, all the astronauts now use scuba as part of their training. Puede verse cómo en este paraíso tropical, alejado de las preocupaciones, teoremas y prejuicios de la sociedad occidental, céntricas ideas, las elabora y por fin culmina algo que es una joya, el centro de una nueva invención o un nuevo modo de mirar al universo en el que nadie anteriormente había pensado. La audacia de la imaginación de Clark se evidencia en una de las ideas principales de su 3001, el llamado ascensor espacial, un medio de transporte completamente nuevo. Un cordón umbilical que enlace permanentemente una estación orbital y el ecuador. The space elevator is a fantastic concept, but in fact it's quite practical. The idea is this: the stationary satellite stays fixed over the same spot on the equator. So in theory, at least, you could lower a cable from the satellite to the Earth, and you could run payloads up and down that cable, and in fact, build an elevator. Any material, any normal material, steel, will hang only a few miles before it snaps. Now, a really extraordinary thing has happened in the last decade. The new form was discovered, the C60, carbon-60 atoms arranged in a soccer ball. It's the strongest material that could ever exist. And in fact, the discoverers who got the Nobel Prize said that it would make the space elevator possible. Clark ha dicho que fue en Sri Lanka, a 10.000 kilómetros de su tierra natal, donde por primera vez se sintió en casa. Dejó atrás la Inglaterra de los 50 y su niñez en la rural Somerset. We're an old post office family. My mother was a post office telegraphist, and she could still read and send Morse at quite an old age. And father was also a post office engineer, and my aunt ran the local post office. And so, you know, it was in my blood, and that just had something to do with my later involvement in communications on a slightly more sophisticated level than the Morse key. En su estudio había toda clase de extraños y fascinantes aparatos que nos había dado un tío nuestro, ingeniero. Tenía un viejo sistema telefónico, micrófonos, baterías. Por supuesto, él aprendió a manejarlos. Los desmontaba y averiguaba qué había en su interior. Y aquel fue su inicio en las comunicaciones. I was born in Minehead, a quarter of a mile of the sea, and the sea has had a great influence on me. And then I moved inland to Taunton, to the family farm, cycling every day to Taunton, back and forth, about 6 miles, which is pretty good exercise. And there I didn't help much on the farm, I'm afraid, because I was too busy reading science fiction magazines. Hubo algo que lo impulsó a escribir. De estudiante iba a W.H. Smith's y se compraba revistas de ficción traídas de los Estados Unidos. Leía aquellas historias con avidez y siempre les encontraba algún fallo.
A menudo escribía preguntando por qué no se había hecho de tal o cual manera. Y un día le escribieron diciendo, si crees que puedes hacerlo mejor, hazlo. I never imagined I could make a living by writing. I regarded writing as, it was fun. I was an amateur writer. Most of my publications were in amateur magazines, not even printed magazines, but churned out in the old mimeograph machines. You get covered with ink and cutting stencils. Oh, talk about changes of technology. En su larga carrera de escritor, Clarke ha publicado más de 80 libros con grandes éxitos como Expedición a la Tierra o El fin de la niñez, llegando a ser el escritor de ciencia ficción más leído en el mundo. I wish I could sign with both hands. Let's practice that. Well, I'm glad to be back at this convention, which I already think is one of the best I've ever attended. And although I swore I'd never return to England in the winter, I'm glad to be back. Science fiction has so many opportunities that there's a danger, of course, that you may run wild in all directions. But I can't understand any intelligent person not enjoying science fiction. In fact, if anyone doesn't enjoy science fiction, says they don't like it, don't understand it, there is something wrong with them. Y Clarke ha recibido recientemente el mejor de los galardones para un escritor de ciencia ficción. Su novela Cita con Rama se ha editado en CD-ROM con un protagonista inesperado. Okay, Miss Makeup. This is not my forte, but I'll learn. What I hope this sort of thing will do will educate people. It will realize, in the case of the drama series, the scope of the universe, the fact that we are probably not alone. It will teach them and stretch their minds. On guard. La ciencia ficción juega un papel muy importante. Abre las mentes de las personas, especialmente de los jóvenes, al descubrirnos la existencia potencial de alternativas. Pero no es solamente eso. Nos dice que nuestro modo de vida no es el único posible. Y ese es un mensaje extraordinariamente valioso. Invalid directory, that's funny. Of course, yes, yes. Es difícil encontrar un escritor de la actual generación, es decir, de unos 30 años, que sepa ver la ciencia con el mismo deleite y admiración con que lo hace Clarke. Yo creo que Arthur C. Clarke tiene probablemente en la comunidad científica la mejor reputación entre los escritores de ciencia ficción, porque trata de dar a su obra un máximo de base científica, algo muy raro entre los novelistas. Escribir haciendo énfasis en la rigurosa investigación de las posibilidades de la ciencia es lo que se llama ciencia ficción estricta. Hard science fiction is science fiction which is based on what we know or think we know about science, about the universe. Predomina un énfasis e interés en la descripción de la tecnología y su funcionamiento. Es especialmente creativo en las implicaciones del desarrollo de los teoremas científicos y su posible repercusión en las sociedades futuras. En sus tramas no hay mucho interés en la descripción de personajes o de las relaciones interpersonales. Aunque, como muchos autores de ciencia ficción, Clarke no es muy proclive a describir lo profundo e intrincado de los sentimientos y relaciones humanas, tiene un excepcional sentido de la relación del hombre con el cosmos. Él aporta un gran lirismo al tema del universo y los objetos inanimados. Lirismo que se hace evidente en el relato breve más famoso de Clarke, El Centinela, basado en la Luna, y semilla de la que nacería su 2001. Yes, that was a story called The Sentinel, which was about the discovery of an artifact on the moon, left there by some alien race,
as a kind of burglar alarm to alert the universe, when we climbed out of the nursery. And this idea is now taken quite seriously. I mean, people think we should look for artifacts in the solar system. It's quite possible there may be things around, that have been left here a few million years ago. Clarke escribió El Centinela en 1948 para un concurso de la BBC. No fue admitida, pero 2 décadas después, el relato del hallazgo de un objeto alienígena enterrado entre el polvo lunar fue desarrollado por Clarke junto al director Stanley Kubrick. Fue 2001 una odisea espacial. In this London suburb, space scientists, industrial designers, and conceptual artists from all over the world are gathering at the MGM studios. Clarke empezó a trabajar en el filme en 1964, escribiendo conjuntamente guión y novela y actuando asimismo como asesor científico. They have been brought together to contribute their knowledge, their ideas, their visions, to advise and consult in the filming of Stanley Kubrick's 2001, A Space Odyssey. I remember how Stanley did contact me when I was working actually in Time Life, working on a book called Man in Space. And, Stanley said, I want to make the proverbial good science fiction movie, implying that there hadn't been any up to that date. Visualmente es impresionante. Es difícil volver atrás y recrear el momento en el que apareció en pantalla. Fue impresionante y diferente a todo lo hecho hasta entonces. Es muy difícil explicar el efecto que causó en mí. Y me sentí en cierto modo como si me sacaran de la cuna y me transportaran a un universo en el que lo milagroso era posible. No había habido un filme igual antes ni lo ha habido después, pero ha influido en todas las películas y series televisivas posteriores. Igual que desde El Padrino no ha habido en su género películas sin una u otra referencia a El Padrino, no ha habido película o serie de ciencia ficción que no esté en deuda en mayor o menor medida con 2001. Ha marcado la pauta en la visión del espacio. In a way, 2001 is timeless. It's sort of in a time warp of its own. It still stands up remarkably well. I was pleased to see that recently in the poll of film critics, they put it as one of the 10 greatest films of all time, and which, of course, is very, very flattering, very heartwarming. It's hardly dated at all, except, of course, for the actual date itself. Es la mejor película de ciencia ficción que se ha hecho, y una de las mejores películas que se han hecho. No es justo encuadrarla en un género. Es una película de ideas, no es un filme comercial. Por eso es tan sorprendente que haya generado millones de dólares. This is the screenplay of the movie 2001, A Space Odyssey, which Stanley Kubrick and I have been working on for the last 2 years. It's a space odyssey because we want to show the opening days of the exploration of the solar system, not just the moon, which will be old hat by the year 2001. In fact, the story really begins on the moon and takes off from there. We want to go right out to the giant planets beyond Mars. Dada la dimensión cósmico-literaria del filme, Clarke y Kubrick estaban resueltos a darle una base científica real. Se esforzaron en dar una visión veraz del universo, más allá del fino velo protector de la atmósfera terrestre. Antes de 2001, las de ciencia ficción eran películas de serie B. Eran películas de entretenimiento. Sin embargo, 2001 se basaba en los conocimientos científicos. Era una proyección hacia el futuro, al año 2001. Por eso fue considerada una película de hechos científicos, no de ciencia ficción. La mayoría de las películas de ciencia ficción pisotean o ignoran la ciencia. No les importa la ciencia. Sin embargo, Kubrick y Clarke sumaron la ciencia a su arte. Consultaron con científicos, con la NASA, etc., para que todo fuera correcto.
Two of these men, space scientists Fred Ordway and Harry Lange, formerly of the National Aeronautics and Space Administration, and both active in space vehicle construction, are Stanley Kubrick's principal astronautic advisors. Mi experiencia en la NASA supuso un 1% de mi trabajo en la película 2001. Stanley me dijo, podemos conseguir mejores ilustradores que tú en Nueva York por 10 centavos la docena. Están sin trabajo, pero no tienen tus conocimientos y tu capacidad para diseñar vehículos espaciales interplanetarios. Por los conocimientos que yo tenía. This is the helmet I've designed that will be worn in the film by the 6 astronauts that will go onto the moon base. Debía tener cuidado porque cuando estuve en la NASA, todo se consideraba alto secreto. Por aquel entonces estábamos en plena Guerra Fría con la Unión Soviética. Tenía que ser prudente, así que no incluí nada esencial en los diseños. The details are what matter, even if you're not aware of them at the time. We worked together and brainstormed and developed ideas and threw away, most of them, and another thing eventually evolved over a period of almost 4 years. Todos los aspectos de la producción tenían que superar la prueba del realismo científico. Para simular el ambiente de baja gravedad de una estación espacial rotatoria, Kubrick encargó uno de los sets más innovadores de la historia del cine, un enorme tambor centrífugo, en donde el actor Gary Lockwood rodó la mayor parte de sus escenas. Yo diría que fue uno de los puntos culminantes de mi carrera. No fue el mejor papel que haya hecho, pero sí con el que más disfruté. 2001 se elaboró con un montón de gente muy brillante. Nunca había visto nada igual. Creo que el enorme tambor centrífugo en el que yo vivía en la película era una impresionante obra de arte. Para el rodaje me ataban con un arnés y hacían girar el tambor. Y yo, allí colgado, trataba de mantener la calma. Imagínense, colgado, cabeza abajo. Y la primera vez que me pusieron allí, cogí un tenedor, pinché la comida y salió disparada. Hello, Hal, do you read me? Do you read me, Hal? Pero Hal, el ordenador de la nave que tenía mente propia, fue la auténtica estrella de 2001. I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Supongo que hay infinidad de artículos eruditos sobre ordenadores inteligentes u ordenadores que puedan interactuar directamente con las personas. Pero la creación de HAL como ente de ficción fue un logro. Aunó los conocimientos especializados y nos dio una noción muy visceral de lo que supondría un ordenador con la inteligencia de un humano. This mission is too important for me to allow you to jeopardize it. I don't know what you're talking about, Hal. I know that you and Frank were planning to disconnect me. And I'm afraid that's something I cannot allow to happen. Tener una visión tan adelantada como para imaginar un ordenador capaz de utilizar el lenguaje, razonar, incluso intrigar, un ordenador capaz de enfrentarse a dilemas éticos, era muy precoz para 1968. Y aún así, muchas ramas de la inteligencia artificial se mueven justo en esa dirección. I don't think anybody doubts that artificial intelligence of all sorts of levels, including much higher levels than ours, will be achieved. But artificial consciousness, that's the interesting question. I mean, and I've suggested the first time that a computer cracks a really original joke, we know that consciousness has arrived. La inteligencia artificial era solo uno de los elementos del gran tema filosófico de 2001. On the human side, we are concerned with nothing less than man's place in the universe and his possible position in the pecking order of cosmic intelligence. No era un potencial éxito taquillero, pero convencieron a la Metro para que aportara varios millones de dólares, posibilitando que Clark y Kubrick llevaran adelante su creativo proyecto.
Es una de esas cosas que nunca se habrían hecho de haber tenido que ser aprobadas por un ejecutivo de producción. No había quien explicara su guión. No podías presentar la película. No podías decir, la película trata de esto. Y esperar oír. Estupendo, tengan un cheque, háganla. Es una película que inspira a la gente, hace meditar y reflexionar, nos da grandes ideas, pero no exige que esas ideas sean las mismas que las suyas. El tema central de la película era un recorrido por la evolución de la humanidad. Desde el primate hasta más allá de la inteligencia artificial. Pero inicialmente, 2001 dejó perplejo al público. It did contain all sorts of subtleties, and a lot of people were baffled at the first viewing. In fact, the initial reaction to the film was very strange. I mean, it was disastrous in many ways. Recuerdo que la noche del estreno tenía una butaca de platea alta. Después del intermedio, mi acompañante y yo nos sentamos cómodamente en el patio de butacas porque mucha gente se había marchado. Entre ellos Rod Hudson, que se iba indignado por el pasillo diciendo, ¿puede decirme alguien de qué demonios va esto? La estrenamos en Washington, la estrenamos en Nueva York. Los críticos nos fulminaron, no le gustó a nadie. One MGM executive after the first screening said, well, that's the end of Stanley Kubrick. Ocho o 10 días después, la gente se agolpaba en las calles para verla. I have an electronic mutiny on my hands. It just says ready, you see, and it's really okay, but when I press the, and I change the try to get going, nothing happens. Ah. In the beginning, God created the heaven and the earth. And the earth was without form and void, and darkness was upon the face of the deep. And the Spirit of God moved upon the face of the water. And God said, let there be light. And there was light. And God saw the light. That it was good. El éxito del filme hizo rico a Clark, que además ganó lectores en todo el mundo. Continuó produciendo novelas y guiones, incluyendo 2 continuaciones de 2001. Pero el año pasado, con la reaparición de una enfermedad debilitante relacionada con la polio, completó el cuarteto con la comprometida 3001. It's very complicated, and other people's illnesses I know are very boring, but what I've got now is this newly invented disease, post-polio syndrome, which very few people ever got before because no one lived long enough to get it. In fact, I even think that it's a definite advantage to a writer not to be too mobile, and I don't have all the excuses of running around that I used to have. But luckily it hasn't interfered too much in my table tennis, as some of your crew has discovered. I think that Clark, in some Creo que Clark, en cierto modo, se burla de su cuerpo. Y aunque camina con un bastón, aunque cojea y necesita ayuda para levantarse de su escritorio, su cerebro parece cerrado en un contenedor hermético en el que no envejece. Es como si su cerebro fuera una máquina del tiempo, situada en una era en que las personas sentían curiosidad y fascinación por todo lo relativo al universo. Well, I fitted a small TV black and white camera onto my telescope instead of the normal eyepiece. And I can sit here in my office and look at the image on the TV screen, and with a couple of levers I can fly over the face of the moon as though I'm in a spaceship. So when I'm too old and full to get to the telescope, I can still sit here and enjoy the lunar landscapes. See, as you approach the line of sunrise, how the scenery becomes more dramatic as the Apennines, Sea of Rains, the Mare Imbrium.
Move a little now, coming up there. There is Plato there on the bottom right. And that pyramid just below it is Pico, where the final scene of 3001 takes place. Well, I feel I already have been to the moon in many ways, and it might even be an anticlimax. So I'm sure that if a flying saucer landed outside right now and said, we'll take you to the moon, I'd go right away. But honestly, I'd rather go to Mars. That's where the action is. En 1969, en plena popularidad de 2001, y con su creciente fama de comunicador con gran imaginación científica, Clarke era el candidato ideal para colaborar en las retransmisiones de los alunizajes para la televisión norteamericana. Well, for thousands of years now, it's been man's dream to walk on the moon. Right now, after seeing it happen, knowing that it happened, it still seems like a dream. Beautiful, just beautiful. Arthur, you've been dreaming of this moment long before many of us did. What was your feeling when we saw this thing happen today? Time just stopped for me, and I think it stopped for everybody. It was just a hole in history, you know, and the whole world's, everything. My heart stopped, breathing stopped. Well, it's all the realization of my dreams and hopes, you know, the idea of seeing men walk on the moon and meeting. I've met most of the men who have walked on the moon. I've also met Gagarin and Alexei Leonov. I've met many of the cosmonauts as well as the astronauts. There's something which I never dreamed would happen in my lifetime. When I wrote my first novel about space travel, Prelude to Space, in '48, I did optimistically put the first lunar landing in 1978, but I never really believed it would be so soon. And of course, it was almost 10 years earlier. Welcome to Cyberfest, and welcome to people watching and listening all over the world on the World Wide Web, including Mr. Arthur C. Clarke in Sri Lanka, who will be joining us later by the miracle not only of the internet, but also of the communication satellites that he was the first to propose. La heterodoxa pero influyente carrera de Clarke como escritor fue reconocida oficialmente en Estados Unidos a principios de este año, cuando científicos, celebridades y seguidores de todo el mundo rindieron homenaje a este pensador de altas miras y a su nueva obra 3001. Let me introduce live from Sri Lanka, Mr. Arthur C. Clarke. Very nice. Okay. Now, can you hear me okay? Yes, we can. Okay. Well, I'm delighted to have a chance of talking to you from Colombo. We have a question now from Gary Lockwood, one of the stars of the film. Hello, Arthur. Long time no see. Lovely to hear from you, and you're glad to know, of course, I revived you in 3001. Como en muchas de mis películas, fallezco. Lo que sucede en 2001 es que el ordenador HAL se vuelve paranoico. Yo provoco su paranoia. Él me mata y lanza mi cuerpo al espacio. En 3001, Clarke revive al astronauta Frank Poole, que fue atacado por el pérfido ordenador HAL 1000 años antes y era visto por última vez vagando por el espacio, sin suministro de aire y presumiblemente muerto. In 2001, you see Frank Poole spinning off into space to the far reaches of the universe, and that you think is the end of Frank Poole. But I realize, you know, that it might not be if he's deep frozen in 1,000 years' time and someone picks him up again and brings him back. He
could be revived. I think this is quite possible. En 3001, me parece extraordinario el hecho de que su autor, que ronda los 80 años, sea tan ingenioso, creativo y avanzado como lo era 30 años atrás. Frank Poole recibe un curso intensivo sobre millos de historia mediante lo que quizás sea la predicción más espectacular de Clarke, el casco cerebral, un dispositivo que nos permitirá aprovechar al máximo el potencial del cerebro e introducir conocimientos directamente al córtex cerebral. Well, the idea of the brain cap, I think, is quite reasonable. I imagine you'd have to have a helmet of some kind, closely fitting, and I suspect you'd have to put nano probes through the skull, which would be quite painless. It'd be so fine. Por terrorífico que pueda parecer, yo creo que en efecto veremos algún tipo de estimulación electrónica del cerebro, probablemente creada por la medicina en principio y desarrollada después. La idea del casco cerebral y la introducción de diversas experiencias o archivos de información no están fuera del reino de lo posible. We're already experimenting with reading, the neural currents in the brain, and in principle one could have inputs and outputs as to an ordinary computer. And then the possibilities, of course, are enormous. Electrotelepathy, instant skills, plug in your instant tennis or karate or French or whatever, but they might only be temporary skills. When you're taking the plug out, you'll be no good anymore. Creo que en 3001 vemos al auténtico y genuino Clarke, desbordante de grandes ideas, fascinantes conceptos técnicos de enorme interés, ideas claras y contundentes, pero esta vez no tiene la oscuridad de la mano de Kubrick. En su obra hay optimismo y proviene, en mi opinión, de su creencia en que al final la ciencia dará solución a los problemas. En los 90 eso puede resultar algo más difícil de creer. Quizá la verdadera sorpresa de 3001 sea que Clarke mantiene una fe religiosa en los avances científicos, aun cuando en este final del siglo XX cada vez son menos los convencidos de que la tecnología pueda ofrecer soluciones inmediatas a los problemas del próximo milenio. Creo que tiene una fuerte creencia en una bondad subyacente que mueve el universo. Clarke es un gran optimista, por alguna peculiar razón, y lo refleja en su obra, con su lirismo, con su convencimiento de que la gente, en su interior, es esencialmente buena. My writing is almost always optimistic. There's a lot of, I think, cyberpunk out there, these horrible futures you wouldn't want to live in. Unpleasant, violent futures are obviously much more dramatic. But I feel that if you are optimistic, you have a chance of creating a self-fulfilling prophecy.